Gracias, Alejandro, por la gentil presentación. Gracias al doctor Segarra y a la directiva por la oportunidad de estar acá con ustedes. Debo, antes de empezar, mencionar que Alejandro Busallego es un gran amigo, ha sido mi asesor de tesis y es el coeditor de los libros que él menciona, y siempre es un gusto tenerlo al lado como amigo y como colega. ¿Podemos apagar, por favor, estas luces para que podamos ver un poco mejor? ¿Ven? ¿Se ve atrás? ¿Sí? Ok. El simposio de hoy se trata sobre las hepatitis virales. Me va a tocar hacer un panorama mundial y regional para dejar la parte peruana a los doctores Germán Vildósola, que se va a ocupar de las hepatitis transmitidas por vía fecal oral, y el doctor César Cabezas, que se va a ocupar de las hepatitis de transmisión por vía parenteral o vertical. Vamos a hacer un poquito de historia en las hepatitis virales, que es una historia bastante interesante. Más o menos los primeros reportes de personas ictéricas gravemente enfermas y que fallecían datan de la región de Sumeria, que es en la antigua Mesopotamia, donde había supuestamente unas representaciones de personas ictéricas en arcilla, y estas personas tenían aspecto terminal, digamos, según las interpretaciones antiguas, y se atribuían todas estas personas ictéricas a un demonio que se llama Asus, ¿no? Así se dicen los escritos. Luego, por supuesto, muchos de estas personas eran ictéricos de otras teologías diversas. Luego Hipócrates en sus escritos ya describe la palabra ictericia, y se supone que el origen de la palabra ictericia viene de un ave, de un pajarito que volaba, y supuestamente las personas que tenían este color amarillo, al ver este pajarito que se llamaba Icterus, se curaban. Eso lo menciona Hipócrates en sus escritos. Pasan los años, ya en los años 1800, en la Guerra Civil Americana, hubo 52.000 casos de personas ictéricas, bien descritas, que fallecían en las trincheras y en las condiciones severas que vivían estos soldados. Entonces ya se hablaba de que había algún tipo de transmisión de algo que consumían estas personas que causaba ictericia y la muerte por hepatitis fulminante. Es una de las epidemias más grandes que se describe en la historia. Luego ya en el año 1942 se describe por primera vez el fenómeno de la hepatitis transmitida por vía parenteral, y esto ocurrió con unas vacunas de fiebre amarilla contaminadas con plasma humano, y hubo 56.000 infectados en esta época, también en la época un poco alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya se empiezan a caracterizar dos tipos de hepatitis: una hepatitis transmisible por vía alimentos o contacto humano, y la otra por transmisión de sangre. Y en la Segunda Guerra Mundial hubo más o menos 16 millones de muertos con ictericia. Es la epidemia más grande que se conoce de hepatitis viral, y se describe a partir de esta época. Entonces, en el año 47, el doctor McCallum y colaboradores ya caracteriza dos tipos de hepatitis: hepatitis de tipo A, caracterizada por la transmisión epidémica por contagio de persona a persona o por ingesta, y la hepatitis transmisible por suero, que le llamó hepatitis B. Hasta ese entonces, por supuesto, no se conocían los agentes causales, simplemente A y B. Luego, en el año 67, Bloomberg y colaboradores descubre en un aborigen australiano una sustancia que era capaz de ser transmitida de persona a persona y que podía causar este cuadro ictérico, y le llamaron el antígeno australiano. No se sabía todavía si era un virus o no, pero se identificó una proteína que era transmisible y se reprodujo en otros casos. Y poco después, en el año 70, el doctor Dane describe una partícula viral, le llaman la partícula de Dane, que es coincidente con el antígeno australiano. Entonces se descubrió en este momento la hepatitis que era transmisible por suero, por eso era la hepatitis de tipo B, y se le llamó el virus de la hepatitis B. El año 77 fue un año muy importante porque en Italia el doctor Mario Risetto descubre el virus de la hepatitis D o delta, y descubre además que era un virus muy pequeño, que es el virus más pequeño que afecta al hombre, que es el virus D, es un virus muy pequeño, RNA, y que es capaz de infectar al hombre siempre y cuando la persona tenga una coinfección con el virus de la hepatitis B. Entonces ya se estableció la conexión entre la hepatitis B y la hepatitis D.
Y también ese año, en el año 77, se descubre el virus de la hepatitis A. Es por primera vez que se visualiza en el microscopio electrónico el virus de la hepatitis A en las heces de los pacientes que tenían este tipo de infección. Entonces ya se empiezan a caracterizar todas las hepatitis. Y luego había una hepatitis que muchos de los que estamos acá recordamos, la famosa hepatitis no A, no B que hemos visto, ¿no? Pacientes que eran transfundidos y que tenían una hepatitis, pero eran hepatitis B negativo, A negativo, pero se llamaban no A, no B. Y en el año 89 se descubre que casi todas estas hepatitis no A, no B habían sido hepatitis C, porque Bradley y Houghton descubren este virus, que es un descubrimiento revolucionario en el año 89. Y finalmente, en el año 95, el doctor Michel Balayan, es un ruso, que descubrió el virus de la otra hepatitis, porque había otra hepatitis que era transmisible también por vía fecal oral, que no era hepatitis A, pero no se sabía qué era. Entonces este médico sospechaba que había otro virus, y entonces él, en un viaje a Siberia, mezcla un poco de heces de un paciente infectado con yogur y se lo toma. Entonces, al ingerir este potaje, este médico desarrolla un cuadro ictérico similar al del paciente del cual había ingerido su materia fecal, y lo analiza en el microscopio electrónico y descubre que es otro virus, la hepatitis C. Esta es más o menos la historia de la hepatitis, que es sumamente interesante. Voy a hacer un breve resumen de un panorama para comparar y contrastar las diferentes hepatitis como introducción. He escogido algunas características básicas y vamos a comparar la hepatitis A con la hepatitis E. Los dos virus tienen un ARN como ácido nucleico. Los dos virus se transmiten por vía fecal oral, ya sea por contacto directo con pacientes contaminados, por pobre higiene, lavado de manos, o por ingesta de agua o alimentos contaminados. La diferencia empieza en la cronicidad. La hepatitis A no da cronicidad, es una infección casi siempre asintomática, pero muchas veces también oligosintomática, y a veces también la hepatitis A puede tener un curso tremendamente severo, fulminante, como hemos hablado en las epidemias de las guerras mundiales, etcétera. Sin embargo, la hepatitis A casi siempre se cura o pasa desapercibida, o rara vez mata al paciente, pero nunca se queda crónica. No hay un solo caso descrito de cronicidad por hepatitis A. Sin embargo, la hepatitis E, que hasta hace poco se creía que era también igual que la hepatitis A autolimitada y aguda, la hepatitis E es una hepatitis que sí ha demostrado cronicidad, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, no solamente VIH, sino con otros tipos de inmunosupresión, pero también en pacientes inmunocompetentes ha descrito la cronicidad por hepatitis de tipo E. Esa es una gran diferencia. Otra gran diferencia entre la A y la E es la presencia de vacuna. Contamos con una vacuna contra hepatitis A bien establecida y que da inmunidad de por vida. Sin embargo, la hepatitis C todavía no existe una vacuna comercialmente disponible, aunque en la China hay algunos avances. Es un país donde hay mucha hepatitis E, y yo creo que pronto, en algunos pocos años, ya vamos a contar con una vacuna contra este virus. Luego, cura farmacológica para la hepatitis A no se necesita porque es una infección autolimitada. Sin embargo, la hepatitis E, como tiene el riesgo de cronicidad, algunos proponen tratar la hepatitis E con ribavirina, pero eso todavía está en estudio. Luego, la hepatitis B y la hepatitis D, ¿no? La hepatitis B es un virus ADN, es un virus complejo, y la hepatitis delta es un virus muy simple de cadena simple RNA, y que se parece a los virus que afectan a las plantas. Necesita de la hepatitis B para coinfectar, como lo he mencionado. Las dos se adquieren por vía parenteral, sexual o vertical, digamos, de madre a niño. Las dos, tanto la hepatitis B como la delta, tienen riesgo de cronicidad, y vamos a ver que eso es un tremendo problema de salud pública a nivel mundial. La hepatitis B sí tiene una vacuna, la hepatitis D no tiene vacuna, pero si uno vacuna al paciente contra hepatitis B, está previniendo la hepatitis D también, por supuesto. Y cura farmacológica, lo que se entiende por erradicación del virus, no existe. La hepatitis B es un virus que, una vez que ingresa al organismo, como seguramente lo va a mencionar el doctor Cabezas, se queda crónicamente, se queda latente, tiene diferentes fases y puede reactivarse en cualquier momento de la vida, y causando daño hepático severo, cáncer y por último la muerte, ¿no? Y por último, la hepatitis C, que es una hepatitis realmente fascinante. El ácido nucleico es un virus ARN, se transmite principalmente por la vía parenteral también, un poco por la vía sexual, pero no tanto, más es por transfusiones, por cirugías, por procedimientos.
El riesgo de cronicidad es enorme, casi siempre produce cronicidad. Cuando uno adquiere el virus de hepatitis C no se da cuenta y el virus se queda en el organismo por décadas y silenciosamente puede ir causando un daño fibrótico, cirrosis y cáncer. No existe vacuna, pero existe cura, y la pongo en rojo porque es el único virus que realmente se cura en el organismo. Contamos hoy con fármacos de altísima eficacia, 97, 98% de erradicación del virus de la hepatitis C, y el problema, como probablemente discutiremos más adelante, es el costo elevado que todavía tienen estos fármacos. Este es más o menos un panorama general comparativo de los 5 virus de los que nos vamos a ocupar el día de hoy. Me voy a basar en algunos datos en este documento importante que está disponible en línea, que es el documento de la OMS que apareció a fines del año pasado, que habla del plan de erradicación de las hepatitis virales hasta el 2021. La hepatitis viral B es la más frecuente en el mundo, de todas las hepatitis virales. Más o menos hay más de 250 millones de personas afectadas en el mundo y el 95% de ellas no lo saben. Solamente el 5% saben que tienen hepatitis B, y ese es el grave problema que existe. Principalmente se encuentran concentrados en el Asia, no en el sudeste asiático, Oceanía y por supuesto en el continente africano. No sé por qué no se ve bien aquí, pero en las Américas más o menos hay 7 millones de personas afectadas con hepatitis B. La hepatitis C a nivel mundial es menos prevalente, más o menos 70 millones de personas afectadas. Las zonas más afectadas son siempre el Asia, Rusia, el Japón, China, un poco el norte de África, y el país donde se encuentra más hepatitis C es Egipto. Se cree que más o menos el 14% de la población egipcia tiene hepatitis C, y esto se debe probablemente a la inyección de antimoniales por la esquistosomiasis, que es tan prevalente en los años 50 y 60. La gente se colocaba inyecciones digamos, recicladas, con agujas recicladas, y se ha infectado mucha de la población en Egipto, y hoy es un problema de salud pública tremendo. Igualmente en la India también hay muchísima hepatitis C. Este es un cuadro muy interesante porque compara 4 infecciones mortales en los últimos 15 años. Hepatitis, tomado como hepatitis B y hepatitis C juntas, VIH, malaria y tuberculosis. Y esto es la mortalidad desde el año 2015 del 2000 a 2015, ¿no? El VIH empezó a subir hasta que aparecieron los tratamientos eficaces y al alcance de las mayorías, y esto impactó tremendamente en la mortalidad, que ha ido bajando. Lo mismo la tuberculosis ha ido bajando en el mundo. La malaria también, la mortalidad ha bajado. Sin embargo, miren ustedes, esta curva es la hepatitis B y C, y la mortalidad sigue en ascenso. O sea, a pesar de que tenemos tratamientos eficaces para hepatitis C, a pesar de que tenemos vacunación universal, la gente se sigue muriendo de hepatitis, porque los tratamientos son costosos y, si bien es cierto, son eficaces, pero llegan a una minoría de personas solamente, y por eso es que la mortalidad va en aumento. Y ese es un grave problema, tan es así que la OMS ha determinado que es un problema de salud alarmante y ha trazado como meta ambiciosa para todos los países del mundo por lo menos un 90% de reducción para el año 2030, y nuestro país no es excepción, estamos abocados hacia esa meta. Y también reducir no solamente la prevalencia de nuevas infecciones, sino también la mortalidad por hepatitis, y eso se va a lograr solamente con un abaratamiento de los fármacos y con un mayor uso de la vacunación para hepatitis B todavía. Para lograr esta meta, imagínense la situación actual es este cubo, y tenemos que crecer este cubo en 3 dimensiones, ¿no? Una dimensión es extender la cobertura de tratamiento y vacuna a las poblaciones descubiertas, a los que no están cubiertos. La otra es incluir a más personas involucradas en la detección de los servicios. Por ejemplo, no solamente el médico, sino también las enfermeras, la comunidad. Un screening a nivel poblacional es imperativo, y lo más importante es reducir los costos. Entonces, si logramos crecer este cubo en las 3 dimensiones, podemos lograr una mayor expansión de la cobertura y de la cura, y por lo tanto erradicar estas infecciones mortales. Las hepatitis B y C, al ser crónicas, silentemente van causando cirrosis y también cáncer hepático. Si vemos a todas las causas de cirrosis que se mueren, más o menos están repartidas entre hepatitis B y hepatitis C en partes iguales, más o menos 30% atribuible a cada una de las hepatitis.
el alcohol es otro tercio de las causas de muerte por cirrosis, y el 14% restante es miscelánea, autoinmunes y las demás causas de hepatitis crónica. En cambio, si vemos el cáncer hepático, casi la mitad de las muertes por cáncer hepático son por hepatitis B, y eso se entiende porque la hepatitis B es mucho más frecuente en el mundo, y es silenciosa, y no solamente tiene que ser cirrótico el paciente, sino unas personas portadoras de hepatitis B sin cirrosis, incluso en edad temprana, adolescentes, hacen cáncer hepático y fallecen por esta razón. Por eso, si hablamos de cirrosis, están repartidas igual a igual, pero si hablamos de cáncer, la hepatitis B es más frecuente que la C como causa. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Si vemos, estos son datos del Ministerio de Salud de neoplásicas, ¿no? Distribución de casos de cáncer según localización, en los últimos 5 años del 2006 a 2011. El cáncer más común es el cáncer de cuello uterino, como todos sabemos, estómago, mama, piel, próstata, etcétera, y el cáncer de hígado está en noveno puesto. No es de los cánceres más frecuentes, más o menos el 2.7% de cáncer. Entonces diremos, ¿qué tanto problema con el cáncer? Sin embargo, vamos a ver la mortalidad por cáncer. Si bien es cierto, no es el cáncer más frecuente, pero es el que más mata después de estómago, ¿no? Es el segundo que más mortalidad tiene por cáncer. Entonces, cuando vemos un cáncer hepático avanzado, probablemente ese paciente hay que apurarse porque la mortalidad es altísima. Entonces, por eso es que nos estamos preocupados por este problema en nuestro país, porque la mortalidad es sumamente alta. Se nos encargó, la Asociación Latinoamericana de Estudio del Hígado nos encargó realizar un estudio a ver cuál era la situación en diferentes países de la región de Latinoamérica. Hicimos una encuesta involucrando a los representantes oficiales, o sea, los presidentes de las asociaciones de hepatología de 16 países. Hicimos una ficha, hicimos el survey entre agosto y diciembre del año pasado. Y se les preguntó para hepatitis viral B y C, ¿no? Para cada una de ellas. Si ustedes tienen programa de tamizaje oficial, cuál es el mecanismo de transmisión principal reportado en su país, si vacunan a todas las personas por hepatitis B, cuál es la prevalencia, si tienen guías nacionales de manejo y si el gobierno provee tratamiento gratuito. Y más o menos esto nos permite, voy a pasar rápidamente a manera de tabla los resultados de esta encuesta en forma bien rápida. Participaron los países que ustedes ven aquí, 16 países, incluido el nuestro, de Latinoamérica, es una buena muestra. Y en cuanto a hepatitis B, muy pocos tienen tamizaje oficial, ¿no? O sea, lo que significa hacer un barrido a toda la población despistando hepatitis B. Es una meta ambiciosa, casi nadie la tiene. República Dominicana dice que sí. El Perú solamente hace despistaje en gestantes y en pacientes con VIH, pero no en todos los pacientes. En algunos sitios privados se hace despistaje en pacientes preoperatorios, pero solo de hepatitis B, más no de hepatitis C. El mecanismo de transmisión de hepatitis B en casi todos los países fue reportado como sexual. En nuestro país los estudios señalan que las transfusiones son la vía más frecuente. Felizmente vacunación universal casi todos los países, incluido el nuestro, ya en nuestro país es una realidad y el doctor Cabezas va a mostrar estudios muy importantes al respecto. Y tratamiento gratuito por el gobierno, felizmente en nuestro país sí es también administrado, aunque algunos países de la región no lo administran todavía. Y tenemos guías nacionales de manejo, pero la mitad de los países tienen y la mitad de los países no tienen. O sea, estamos en hepatitis B, estamos más o menos mejor que la mayoría de países de la región. Y en cuanto a hepatitis C, tampoco hay programa de tamizaje oficial en casi ningún país. La transmisión de hepatitis C en el Perú es principalmente por procedimientos invasivos, más que por transfusión, o sea, por cirugías y por lugares donde no se realiza un cuidado adecuado de la instrumental. El tratamiento por el gobierno está cambiando diferente a medida que aparecen los nuevos fármacos, van abaratándose los costos. En nuestro país solamente se administra tratamiento gratuito en salud y las Fuerzas Armadas, pero con los fármacos antiguos, con la interferón y la ribavirina, pero los nuevos fármacos todavía no se encuentran disponibles en estas instituciones. Y sí tenemos también, casi todos los países tienen guías de manejo. Nosotros también el año pasado terminamos de elaborar las guías de manejo de la hepatitis C. Ya para terminar, quiero mostrarles unos datos muy interesantes. Siempre hemos estado acostumbrados a hablar de la hepatitis B en nuestro país. Se habla mucho de los estudios de hepatitis B, el doctor Cabezas también les va a hablar de eso, etcétera. Sin embargo,
nos sorprendemos que la hepatitis C a nivel urbano por lo menos es más frecuente que la hepatitis B. Estos son datos del 2008 al 2012, 5 años, son los donantes de sangre, ese es dato del PRONAEVA, que es el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, y son datos proporcionados por el MINSA. Tenemos acá un número importante de donantes de sangre a nivel nacional, y los pacientes que tuvieron hepatitis B, esas son personas sanas que van a donar sangre, y le dicen, usted no puede donar porque tiene hepatitis B o porque tiene hepatitis C. Y miren ustedes, para cada año, el número de pacientes o de personas portadoras de hepatitis C era mayor y en forma importante que la hepatitis B. O sea que sí están ahí esos pacientes, están dando vueltas. Lamentablemente, como no había normas técnicas ni había cómo fijarlos, estas personas con hepatitis C están en la comunidad, no hay un seguimiento. Diferente es el caso de los pacientes con VIH, que sí se les fija y se les da tratamiento y se les involucra con un programa. Y lo mismo con hepatitis B también, pero hasta el momento en hepatitis C no había ninguna guía, no había nada, por lo tanto esos pacientes, esas personas están por ahí y de vez en cuando los vemos en la práctica. En el año 2015 esta es otra tabla en la cual he seleccionado los principales departamentos donde se hizo también en donante de sangre, despistaje para VIH, para hepatitis B y para hepatitis C. Y vean ustedes, ocurre lo mismo, en los departamentos Lima, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Piura. Comparen ustedes, por ejemplo, VIH, 680 pacientes, hepatitis C, 1.200 pacientes. En La Libertad, 33 VIH, 67 hepatitis C. En Arequipa, 36 VIH, 10 hepatitis B y 123 hepatitis C. Entonces, si lo miramos por año o lo miramos por departamento, vamos a ver que la hepatitis C siempre es mayor. Y eso es materia de discusión. Vamos a ver ahora que el doctor Cabeza nos va a presentar sus datos sobre hepatitis C y B en el Perú y hay algunos datos muy interesantes que los va a presentar. Y ya para terminar y dejar a mis colegas que expongan sus partes del Perú, podemos decir que la hepatitis viral es la única infección seria a nivel mundial cuya tasa de mortalidad va en aumento. En el Perú se han logrado avances importantes en la incidencia y prevalencia de hepatitis A y B gracias a la vacunación universal, y si comparamos a nuestro país con los demás países de la región Latinoamérica, estamos bastante bien, sobre todo en hepatitis B. Definitivamente hay un subregistro, siendo generosos, y pobre seguimiento de casos detectados de hepatitis C. Y debemos establecer como nación, como comunidad médica, políticas coherentes con la meta de eliminación que nos ha trazado la OMS para el año 2030. Muchísimas gracias.